Bien chicos, vamos con un último caso de factorización que son los trinomios de la forma ax a la 2n más bx más c, donde n y a son números. Observen que ese término inicial, el primer término, está multiplicando por un número a. Para resolver esos términos vamos a seguir una secuencia de pasos, ¿sí? Que siempre van a ser los mismos. Lo primero es identificar quién es el a, quién es el b, quién es a, quién es b, quién es c y quién es n. Eso es lo más importante, identificar esas variables. Luego, observen los pasos, se multiplica y se divide el polinomio por el coeficiente del primer término, es decir, por el coeficiente a. Entonces miren que estamos dividiendo el polinomio y multiplicándolo y dividiéndolo por el coeficiente a. Luego de multiplicarlo nos va a quedar expresado más o menos de la siguiente manera, pues a por a pues nos va a dar a cuadrado, y aquí tenemos entonces lo normal, y todo eso dividiendo a. Luego hay que reorganizar, si tenemos a cuadrado por x a la 2n, es lo mismo que tener axn al cuadrado, ¿sí? Lo único que hicimos fue reorganizarlo. Y sacamos este b afuera para que adentro nos quede ax a la n, que es el mismo término del principio que está elevado al cuadrado. Luego de eso tenemos que encontrar dos números, p y q, de tal manera que la suma p y q nos dé el término b que está multiplicando el segundo término y que la multiplicación del término final, que es digamos el ac, aquí sería un ac. Finalmente lo que haríamos sería pues dividirlo pues por a, simplificarlo en el caso pues de que se pueda simplificar. Luego de encontrar ese p y q, lo que hacemos es aplicar esa expresión. Finalmente nuestra factorización va a quedar de la forma a la xn más p por a la xn más q. Vamos a aplicar entonces este procedimiento en un ejemplo. Entonces tenemos 5x cuadrado más 6x más 1. Lo primero entonces es identificar el a, el b y el c. Entonces el a, observen que el a es 5. El b es 6. Y el c tenemos que es 1. Ahora, identifiquemos el n. Observen que el n es ese número que está acompañando lo que está elevado a la x. Eso vendría siendo el n. Si aquí está x a la 2, es porque la n vale 1, ya que 2 por 1 daría este término que está elevado a la x, es decir, valdría 2. Por ejemplo, si x fuera 4, si x fuera a la 4, el n valdría 2, ya que 2 por 2 pues daría igual a 4, ¿cierto? Tendríamos eso. Ahora antes ya identificamos el n. Sabemos que nuestra n vale 1. Teniendo claro ya quién es a, quién es b, quién es c, n igual a 1, lo que vamos a hacer es aplicar el procedimiento tal y cual está pues en el, digamos en la foto o en el libro en la página 56. Entonces, lo primero, se multiplica y se divide el polinomio por a sobre a, es decir, se multiplica y se divide por 5 sobre 5. O sea que si multiplicamos este polinomio por 5 sobre 5, lo que vamos a obtener es 5 al cuadrado por x al cuadrado más 6 por más 5 que multiplica a 6x más 5 y todo esto sobre 5. Observen que lo que hicimos fue multiplicar ese polinomio arriba y abajo por 5 o multiplicar por 5 y dividir por 5 en otras palabras. Luego hay que reorganizarlo, ¿sí? Entonces vamos a reorganizar este primer término de tal manera que nos quede un término cuadrático, es decir, 5x, todo esto se puede ver como 5x al cuadrado, más 5, no lo vamos a multiplicar acá, 5, 6x. Lo que queremos en este segundo término es que lo que está dentro del paréntesis nos quede ese mismo término primero que está al cuadrado, es decir, 5x, o sea que sacamos el 6 y nos queda 6 por 5x. Y el tercer término pues lo dejamos tal cual está. Y todo esto recuerden que está dividido sobre 5. Ahora, tenemos que encontrar dos números. Tenemos que encontrar un número P y un número Q, de tal manera que la multiplicación de P por Q nos dé el último término. O sea que nos dé ese último término de acá. O sea que nos dé 5. Los números que multiplicados nos den 5 y que sumados nos den el término B. Los números que multiplicados nos den A por C. En este caso recuerden que A era 5 y C era 1. Entonces C es 5 por 1 5.
y dos números que sumados nos den b, o sea que b, sabemos que b es igual a 6. Entonces necesitamos dos números que multiplicados den 5 y sumados den 6. Entonces en ese caso podemos decir que el p es 5 y que el q es 1, ya que multiplicado 5 por 1 es 5 y 5 más 1 pues da 6. Luego de eso aplicamos entonces la expresión. Aplicamos la formulita que aparece, digamos, en el cuadrito. Observen cómo debe quedar expresado. Ax a la n más p por ax a la n más q. Recuerden que n vale 1. Entonces en nuestro caso, luego de aplicar esa expresión nos quedaría a 5. Recuerden que nuestro a valía 5. Por x a la n es 1, entonces n es igual a 1, entonces quedaría x a la 1, por lo tanto quedaría igual, más q, más p, perdón, que p sería 5, y esto va a multiplicar a en este caso 5, por x a la n es x a la 1, porque n vale 1, más q, y recuerden que q en este caso vale 1, entonces nos quedaría 5x más 5 y 5x más 1 sobre 5. Si se puede simplificar, lo simplificamos. Igual acá ya está factorizada. Observen que de ese primer término puedo sacar factor común 5, o sea que yo podría decir que 5 es factor común para que quede multiplicado ese mismo paréntesis. Para que quede esto, factor común de 5x más 5 me quedaría x más 1, 5x por más 1 sería lo mismo que está multiplicando al 5x más 1. Y eso está dividido 5. Por lo tanto, lo podemos acá cancelar y me quedaría entonces x más 1 que multiplica al 5x más 1. Y finalmente pues ya quedó factorizado. Bien, vamos a hacer un segundo ejemplo, ya para terminar. Entonces tenemos este polinomio. 6x cuadrado más x menos 2. Podemos hacer el mismo procedimiento, exactamente lo mismo, y van a llegar a que eso es 3x más 2 multiplicado a 2x menos 1. Este es uno de los procedimientos que quiero dejarles pues como de tarea. Sin embargo, les quiero mostrar, digamos, otro caso de factorización que aparece en los libros de texto con este mismo polinomio. Recuerden que este polinomio se puede ver como el caso anterior. Sin embargo, observen una diferencia. Aquí tenemos un menos. Al tener un menos, eso nos afecta totalmente todo lo anterior, ya que todo el procedimiento anterior era para cuando tenía trinomios sumando en todos los términos. Ya que tengo acá uno restando, eso nos afecta completamente, digamos, todo. Entonces les voy a enseñar un pequeño truco que aparece en otros libros de texto. Cuando yo tengo ese tipo de polinomios, pero tienen que ser cuadráticos, y el término cuadrático está multiplicando un número, yo lo que hago es colocar dos paréntesis que están multiplicando. Lo primero es buscar dos números que multiplicados den 6x cuadrado. Entonces, por ejemplo, el 3x por 3x nos daría, perdón, por 2x nos daría 3 por 2, 6, y x por x, x cuadrado. En el primer paréntesis voy a colocar este primer símbolo, voy a colocar el más. Y en el segundo paréntesis voy a colocar la multiplicación de estos dos signos, o sea, más por menos, menos. Ahora, ¿qué voy a colocar acá y acá? Entonces observen lo siguiente. Voy a encontrar también dos números p y q de tal manera que p por q me dé el último término, es decir, en ese caso el 2. Voy a encontrar dos números que multiplicados me den 2. Pero que cuando yo multiplique el 3x, o sea, ese primer término, por p, perdón, por q, y se lo sume a la multiplicación de este segundo término, 2x, por p, me den exactamente el término de la mitad, es decir, me den x. Eso es lo más importante. Ahora necesitamos un número que multiplicado por 3x y se le sume 2x por p me dé el factor x.
y que multiplicado P por Q me dé 2. Entonces uno lo que hace es empezar a ensayar. Dos números que multiplicados den 2. Pues el 2 y el 1. ¿Sí? Y lo que hace ya luego es verificar. Entonces tenemos 3x por 2, 6x. Vamos bien. Y 2 por menos 1, menos 2. Por lo tanto, 6x. Aplicamos esta fórmula entonces. 3x por q. Q dijimos que era, este es el P y este es el Q. Entonces, si Q vale menos 1, entonces 3 por menos 1, menos 3x. Más. P ¿cuánto vale? P vale 2. Entonces tenemos 2x por 2, nos queda 4x. Y menos 3x más 4x efectivamente da x, que es lo que queríamos que tuviéramos. Entonces, así ya quedaría factorizado nuestro polinomio. Esto es un caso pues adicional de los casos que plantean en el libro. Si no lo entendieron muy bien, pues no hay ningún problema. Simplemente es como para que sepa que hay otros casos de factorización que no habla pues también el libro. Muy bien, con eso hemos terminado la parte teórica de la guía número 5 del grado octavo. Espero les haya servido. Chao.